y las actividades que he realizado. Uno se siente bien cuando está en España. Nosotros en Venezuela la llamamos la madre patria. Quiero decirles que me acompañan en esta rueda de prensa el doctor Zair Mundaray. Él es el director general de actuación procesal del Ministerio Público. También me acompaña el destacado abogado español Blas Imbroda. Blas nos ha estado acompañando en este duro trabajo que ha sido la elaboración de la denuncia, de la primera denuncia para la Corte Penal Internacional de La Haya, el cúmulo probatorio, y de verdad que ha sido un pilar fundamental en este trabajo que estamos haciendo, por lo que aprovecho la oportunidad, Blas, y te lo agradezco públicamente. Bueno, quería informarles quiero hacerles un balance sobre las importantes actividades que realizamos durante nuestra estadía aquí en Europa. Voy a comenzar con Estrasburgo. Estuvimos el pasado miércoles en una importante reunión con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Qué satisfacción en esa reunión, y sobre todo ver un líder tan relevante, un líder universal, que tan sensibilizado con el tema de Venezuela. Tanto él como su equipo conocen perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Están sensibilizados y han venido trabajando para rescatar el Estado de Derecho en Venezuela, que haya un rescate de las libertades, de la democracia. Y por supuesto yo agradezco mucho esa deferencia de este importante líder, y ojalá los organismos internacionales trabajaran en función de la sociedad, de la población, en función del pueblo, y no para ayudar a los gobiernos. Es un ejemplo a seguir, y agradezco también a su extraordinario equipo, quien, además de las articulaciones que acordamos, veo que están dispuestos a acompañarnos hasta la definitiva resolución que saque a la dictadura, la tiranía que oprime a mi país. Otra de las actividades que realicé en el día de ayer, estuve en La Haya. Acudí a la Corte Penal Internacional. Y lo hice porque en Venezuela continúan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sigue la represión, continúa la persecución al pensamiento disidente, la persecución a los opositores, al contrario, al que no piense como piensa el gobierno, ya es un objetivo militar incluso. Por esa razón acudí a ampliar la denuncia que había presentado el 16 de noviembre del año pasado. El año pasado yo denuncié a Nicolás Maduro y a 4 generales, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, al jefe de la Policía Política, Gustavo González López, y el que fue comandante de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada, Antonio Benavides Torres. Los denuncié por crímenes de lesa humanidad. Como consideramos y presentamos evidencia que esos crímenes de lesa humanidad continúan en Venezuela, continúan perpetrándose en Venezuela, y no solamente eso, sino que tengo el temor, y mi equipo tiene el temor, de que eso se profundice y se mantenga en el tiempo.
y es necesario adoptar medidas urgentes que puedan frenar este atropello a la población, estas agresiones desmedidas hacia la población, que no solamente se manifiestan en el atentado a la vida, a la integridad física, sino también en no permitirle a la población el acceso a derechos tan fundamentales como es la alimentación, la salud, el derecho a la comunicación. Por esa razón, denunciamos que como parte de esta política que viene implementando el gobierno, ejecutó la acción donde perdió la vida Oscar Pérez y 6 personas más. Este fue un procedimiento, un operativo militar, donde participaron más de 500 funcionarios, tanto policiales como militares, con un importante equipo de guerra como tanquetas, lanzacohetes, helicópteros, fusiles, granadas y muchísimas armas cortas. Fue un lamentable episodio, fue una masacre lo que ocurrió, porque luego que atacan el inmueble donde estas personas se encontraban con los cohetes, luego llegaron y remataron a los que estaban vivos. Casi todos estaban vivos, de acuerdo a los testimonios que nosotros tenemos y que presentamos ante la Corte Penal. Lo que llamamos en Venezuela tiros de gracia, y en la región frontal. Entonces es indicativo que hubo ejecuciones. Entonces eso fue denunciado ante la Corte Penal Internacional. Aquí incorporamos a dos personas, a 2 militares, porque en Venezuela resulta que los militares ocupan todos los cargos públicos, casi todos los cargos públicos, ministerios, organismos, dependencias, empresas del Estado. Incorporamos al comandante estratégico operacional. Eso es un organismo que tiene casi el rango del Ministerio de la Defensa. Él responde al nombre de Remigio Ceballos Ichazos. Remigio Ceballos Ichazos. Y el jefe de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda. Ellos dos fueron denunciados y solicitamos que la Corte Penal Internacional, en caso de que la fiscal decida iniciar la investigación, que acuerde la privativa de libertad contra ellos, así como contra a quienes denunciamos el pasado 16 de noviembre. Por otra parte, tuve la oportunidad de reunirme con los venezolanos en La Haya, en Ginebra. Faltó Maduro, ¿Perdón? Faltó Maduro faltó Maduro. Me recuerdan, me apuntan por aquí que faltó Maduro, pero eso está por descontado. El principal responsable de lo que ocurre en Venezuela es Nicolás Maduro. Y he intentado distintas acciones en contra de él, no solamente en la Corte Penal Internacional, sino también en Brasil y ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano legítimo que funciona en el exilio. Si tenemos oportunidad, hablaremos de eso, porque ahorita hay cosas más importantes de que hablar y yo creo que es este tema de la Corte Penal. Pero quería hacer referencia a que me reuní también con los grupos de venezolanos que viven en Ginebra y que viven en La Haya. Y quiero confesarles esto, primera vez que lo digo públicamente, se lo comenté a mi equipo. Haber estado con este grupo de venezolanos me llenó de esperanza. Primero, la forma como me recibieron, con alegría, con entusiasmo. Y, por supuesto, eso le hace mucho bien a quienes estamos en esta situación de exilio, quienes no podemos estar en Venezuela. Pero además pude detectar el talento, el conocimiento,
la preparación y la formación de jóvenes. Esos van a ser los líderes del futuro, con una claridad sobre el tema de Venezuela, una responsabilidad del papel que les corresponde a ellos en este momento y la proyección que tienen sobre lo que va a ser Venezuela una vez rescatado el Estado de Derecho, una vez rescatada la democracia. De verdad que eso me produjo satisfacción y alegría y me llenó de esperanza. Estoy segura de que esa es la diáspora, en la diáspora y por supuesto en todos los venezolanos está la reconstrucción de Venezuela, la reconstrucción del país, que tanto lo necesita, lo necesitamos todos. Y ver la capacidad y la forma de expresarse y la madurez que tienen. Yo creo que cuando uno sale de su país en estas condiciones que ha salido la diáspora, de verdad que le da un grado de madurez importante y eso me produce alegría y quería compartirlo con ustedes. Bueno, estuvimos otras reuniones ya más pequeñas, una actividad en Ginebra también, un foro, un importante foro sobre una película que hizo una venezolana. Igualmente algunas reuniones que estaban pendientes, pero todo fue positivo este recorrido por Europa. Y ahora en España comienzo informando acerca de lo que he hecho en estos días. Bueno, yo quiero decirles que quedo ahora a disposición de ustedes para que formulen las preguntas que tengan a bien hacer y que espero responder satisfactoriamente. Comenzamos con el ciclo de preguntas. En principio hay unos periodistas anotados, pero luego daremos la palabra a los que estén interesados en preguntar y levanten la mano. David Placer de Venezuela. Ahora sí. En primer lugar, sobre la carga probatoria, usted ha dicho que ha llevado, que ha traído a Europa, que ha aportado al Tribunal Penal Internacional. ¿Qué pruebas contundentes tiene usted contra el gobierno de Nicolás Maduro y los altos jerarcas de ese gobierno que pudieran comprometer su libertad o su continuidad en el gobierno? Y la segunda pregunta que me quería trasladar es, usted fue nombrado por el gobierno de Hugo Chávez, sirvió a ese gobierno y quería preguntarle qué ha cambiado el gobierno de Hugo Chávez al gobierno de Nicolás Maduro en términos institucionales, en términos democráticos, y qué le hizo cambiar a usted de posición. ¿Cuál fue el momento, digamos, personal o profesional que le hace a usted cambiar de posicionamiento político? Sí. David, quiero decirte que pareces abogado, porque eso de decir carga probatoria es propio de los abogados. Fíjate, yo quiero expresar, yo creo que primeramente que al fiscal o la fiscal general en Venezuela no la nombra el gobierno, la nombra la Asamblea Nacional, el Parlamento, a través de un proceso que está establecido en la Constitución y en la propia Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Llama a concurso, uno va, presenta las credenciales, te evalúa un comité de evaluaciones de postulaciones, eso posteriormente te hacen una entrevista para... Incluso te mandan a hacer una prueba psiquiátrica, psicológica. Y después la Asamblea, la mayoría calificada del Parlamento venezolano, es quien toma la decisión en un debate que hacen público. Yo fui electa de esa manera. Yo seguí mi procedimiento y quiero decirte que cumplo con los requisitos exigidos por la Constitución para ser fiscal general.
Eso por una parte. Y por la otra, te voy a hablar de la Corte Penal. Yo consigné 1.693 elementos probatorios. ¿En qué consisten estos elementos probatorios? ¿Qué es lo que hay que probar ante la Corte Penal Internacional? No probar, porque yo no tengo en este momento la carga de la prueba. Yo presenté evidencias, porque quien va a practicar las diligencias de investigación para determinar si son pruebas, o quien tiene la carga de la prueba en este caso es la Corte Penal. Pero como yo soy investigadora, yo tenía elementos que me servían para corroborar las afirmaciones que estaba haciendo. Yo dije que había una política del gobierno para violar los derechos humanos. Una política, tú tienes que demostrar que hay una serie de conductas que el gobierno ha tomado y que demuestran que no es que son hechos aislados lo que ha ocurrido, sino que es sistemático, permanente, continuo. Por ejemplo, la resolución 8610, que fue una resolución emitida por el Ministerio de la Defensa, donde militarizan la seguridad ciudadana, además que autorizan el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Esa resolución es de enero de 2015. Eso fue uno de los instrumentos jurídicos que yo consigné. Ahí está la prueba de que el gobierno ordena utilizar armas de fuego en las manifestaciones y militarizar la seguridad ciudadana. Consigné dos planes de seguridad ciudadana, que es el Plan Zamora y el Plan Rondón. El Plan Rondón, por ejemplo, dice, la seguridad ciudadana corresponde al ejército. Y en el marco de la seguridad ciudadana, el ejército debe perseguir al enemigo. O sea, imagínate ese concepto, perseguir al enemigo. Es decir, que el ciudadano es un enemigo. Hay que perseguirlo, acosarlo y aniquilarlo. O sea, como que si fuera un objetivo militar. Y ese plan Rondón fue el que utilizaron en la masacre de Barlovento. Yo no sé si ustedes tuvieron conocimiento que en Barlovento 12 militares masacraron a 12 personas, 12 humildes trabajadores, que de paso nosotros tuvimos que enfrentar al propio Vladimir Padrino porque no quería que esa investigación se hiciera. Logramos determinar la responsabilidad de 12 militares, pero fue enfrentando al gobierno que lo hicimos. Entonces, nosotros consignamos ese plan y el Plan Zamora anda en esa misma onda. Consignamos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ratifican que no es posible que haya justicia en Venezuela, porque nosotros pedíamos imputar a un ministro por violación a los derechos humanos y el Tribunal Supremo de Justicia dictaba una sentencia que yo estaba haciendo una persecución política, por ejemplo, contra el militar que yo pretendía imputar. Nosotros citamos para imputar al conductor de una tanqueta, yo no sé si lo vieron porque ese video recorrió el mundo. Estaban los manifestantes y el conductor de la tanqueta le pasó por encima a uno de los muchachos. Citamos para imputar al conductor de la tanqueta y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que yo le estaba violando los derechos humanos al conductor de la tanqueta. O sea que la víctima no era el muchacho atropellado y a los que atropelló, era el conductor de la tanqueta. Y conductas como esa, pero además nosotros consignamos, por ejemplo, creo que fue 279, no recuerdo el número, pero más de 200 protocolos de autopsia. Es decir, de las personas fallecidas, yo digo que se ejecutaron durante 2015, 2016 y junio de 2017, mayo de 2017, se ejecutaron más de 8.000 personas, 8.700 y algo más, fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. Y que en el marco de un operativo llamado OLP, Operativo para la Liberación del Pueblo, fueron ejecutados 505 personas. De todo ese
universo de ejecutados, nosotros escogimos un número de autopsias, de protocolos de autopsia, que determinan las causas de la muerte y sobre todo los impactos de proyectiles que fueron de arriba hacia abajo, ascendente, lo que hace presumir que la persona que disparó estaba en posición de poder en cuanto a la víctima. Los impactos en zonas letales. Asimismo, nosotros consignamos las experticias balísticas, donde se determina que determinados proyectiles fueron los causantes de la muerte de la persona que denunciamos que había sido ejecutada, que hubo modificación en los proyectiles para hacerlos más letales y sustraerse de la investigación en el caso de que se produjera una investigación. Por ejemplo, incorporar metras u otros objetos metálicos para hacerlos más letales, y es difícil la identificación. Ajá. Consignamos trayectorias balísticas, levantamiento planimétrico, la inspección del sitio del suceso. O sea, en total 1.693 elementos probatorios, lo que facilita un poco la investigación, y que hasta ahora todas las denuncias que se han presentado respecto a Venezuela ante la Corte Penal Internacional no tienen este cúmulo de elementos que sirven de orientación, de guía a la fiscal en el caso de que inicie la investigación. También me preguntas señalas que yo serví al gobierno. No, yo serví a mi país. Bueno, a lo mejor no fue así. Bueno, pero quiero decirte que yo soy una servidora pública. Yo servía a mi país con mucho orgullo, he servido a mi país. Y como servidora pública siempre he vigilado mis propias actuaciones, porque uno no debe predicar con la palabra, debe predicar es con las acciones. Y en ese sentido yo siempre mantuve la misma actitud frente a los atropellos del gobierno contra los ciudadanos. Recuerdo ahora en el 2010, con ocasión a distintas actuaciones policiales, yo salí públicamente y denuncié, siendo fiscal, denuncié la actuación policial de ese momento, que eso trajo como consecuencia que se creara ahí una comisión para crear un plan de seguridad ciudadana que abordaba la prevención como forma de evitar la comisión de hechos punibles. Bueno, y eso generó toda una matriz de opinión para esa oportunidad. Pero concretamente en los últimos años yo fui una fuerte cuestionadora de las políticas implementadas por el gobierno para controlar para el control de la seguridad ciudadana, para la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, cómo fueron abordados los distintos planes operativos, que más que planes operativos eran verdaderos operativos para violar los derechos humanos, para mantener una política sistemática de violación a los derechos humanos. Entonces, te reitero, yo he sido servidora pública y soy una servidora pública y orgullosa de haber servido a mi país. Antonieta Jurado, del Nacional. Hola, doctora, bienvenida. Gracias, Antonieta. Voy a hacerte preguntas. Ayer está la palestra internacional, Tarek pide su captura internacional. ¿Qué piensa sobre eso? Y el segundo, ¿cuándo se demostrará lo de Odebrecht y de Gustavo Cabello? ¿Usted entregó las pruebas? Sí, mira, ayer, eso que dijo ayer Tarek El-Aissami, yo creo que confirma lo que yo vengo diciendo. ¿Por qué lo confirma? Porque yo vengo diciendo que que el gobierno en Venezuela no hay separación de poderes, que en Venezuela no hay instituciones, que no hay democracia, no hay libertades.
todas esas denuncias que yo estoy haciendo a nivel internacional confirman lo que dijo ayer Tarek El-Aissami. Y no solamente eso, que se persigue el pensamiento opositor al gobierno, el pensamiento disidente se persigue también en Venezuela. Y fíjate que todos esos escombros de instituciones que quedan, quien le da la instrucción es el Ejecutivo. Y ayer Tarek El-Aissami, desde una ilegítima institución, le dio una orden al legítimo Ministerio Público para que el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia pidiera una orden de captura internacional, que oficiaran a Interpol para que pidiera me incorporaran en el alerta roja. Yo le voy a mandar un reto, le hago un reto a los Tarek, a los dos Tarek, que vayan, si son tan valientes, que ellos mismos vayan a Interpol, que yo los espero en la puerta de Interpol, para que allá personalmente pidan ellos el alerta roja de Interpol, para ver quiénes van a ser los aprendidos, quiénes van a ser los privados de libertad y contra quién es que van a ejercer las acciones. Yo los espero en la puerta de Interpol. Entonces, es una muestra más de lo que está pasando en Venezuela, que el Ejecutivo es el que da las órdenes, no hay justicia en Venezuela. El Ejecutivo es el que le dice al Ministerio Público, a la Defensoría, a la Contraloría, levanten un expediente, y eso es lo que van a hacer, sembrar pruebas, fabricar pruebas, construir un expediente, porque ayer sencillamente porque se le ocurrió a él decir, pídale la privativa, ¿con qué elementos de prueba, sobre qué base? ¿Cuáles son los hechos constitutivos de delito que se señalan en mi contra? No, él se le ocurrió, por cuanto se sienten acorralados, porque la sociedad civil los tiene acorralados, los venezolanos los tienen acorralados, no solamente los que están, la diáspora, sino también los que están dentro de Venezuela, porque no tienen capacidad de respuesta, de responderle a la población que qué ha pasado con los alimentos, con la salud, con la educación, con la seguridad, con el derecho a estar informado. Entonces, de verdad que agradezco que hayan hecho eso, porque bueno, ahí está la prueba. Esa es la prueba de que no hay libertades en Venezuela y que no hay independencia de poderes y que el Ejecutivo es el que ha venido haciendo lo que quiere con los venezolanos. ¿Mi segunda pregunta? A lo de Odebrecht. Mira, sí. Respecto a Odebrecht, contra Diosdado Cabello, nosotros tenemos elementos que lo comprometen, y no solamente en el caso de Odebrecht, hay otros casos que no los he hecho público, pero tengo en mis manos y han sido entregados a las autoridades que hemos considerado pueden adelantar una investigación o tomar acciones y sanciones para que se respondan por los hechos que han cometido. En el caso de Odebrecht, nosotros el año pasado, creo que fue entre octubre y noviembre, yo estuve aquí en España y me reuní con el entonces fiscal general. Lamentablemente él murió, el doctor José Manuel Maza. Le entregamos, claro, pero eso no es impedimento para que aquí en España hayan adelantado alguna acción. Quiero decirles que cada institución tiene sus lapsos, sus tiempos y sus procedimientos para la investigación. Entonces, respecto de Odebrecht, también tenemos en Brasil, en el expediente que cursa en la Fiscalía de Brasil, elementos que comprometen la responsabilidad de Diosdado Cabello por recibir sobornos de Odebrecht. Tercera pregunta,
Marcelo Moncayo, NTN 24. Buenos días, doctora. Un gusto. Quiero hacerle una pregunta con el mayor de los respetos. Usted dice que se siente muy orgullosa de haber sido funcionaria pública, que su trabajo la ha ejercido en beneficio del país, pero por lo visto su trabajo no es valorado de la misma forma que lo valora usted, a tal punto que usted también se encuentra denunciada en la Corte Penal Internacional en un grupo de más de 90 venezolanos, a los cuales la oposición los considera violadores de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo está usted afrontando la posibilidad de que la Corte Penal Internacional también sancione en su contra por encontrarse denunciada ahí? Y segundo, yo quería preguntarle sobre la muerte de Óscar Pérez, ¿cuáles son las evidencias que presentó la Corte Penal Internacional sobre ese caso específicamente? Gracias. Okay. Sí, mira, respecto a la primera pregunta que me haces, señalas que 90 o 96 personas me denunciaron en la Corte Penal. Que usted está en una lista junto a otras 96. Ok. Bueno, sí, mira, yo no he cometido delitos y yo voy a enfrentar cualquier proceso, voy a enfrentar cualquier situación. Enfrenté el gobierno de Venezuela y yo estoy dispuesta a enfrentar lo que sea. Yo me siento tranquila y tengo mi conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito y me defenderé. Si algo conozco es el derecho. De verdad que he cuidado de prepararme bien y me defenderé. Pero yo quiero decirte algo y decírselo también a la comunidad internacional, a los venezolanos, a la diáspora. Yo tengo planteado la defensa a los venezolanos, me apoyen o no me apoyen, estén de acuerdo conmigo o no, crean en mí o no crean en mí. Porque esto es un problema de país, esto es un problema de nuestra Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela en estos momentos es demasiado grave. Es una cosa nunca vivida por los venezolanos, que está por encima de aspectos tan particulares, está por encima de los odios y está por encima de los intereses que puedan tener un grupo determinado. El interés en este momento es la mayoría de los venezolanos. El interés en este momento es la población que padece, que sufre, que está viviendo una tragedia. Es la situación que está viviendo la diáspora. Es triste ver en las fronteras venezolanas, no solamente Colombia, Brasil, Aruba, Curazao, como la tragedia que están viviendo los venezolanos, mujeres, niños. Un país tan rico como el nuestro, que sus nacionales tengan que pasar por esta situación y llegar a otro país en donde están en posición de desventaja por la situación migratoria, sin recursos, y el país, el que se dice ser gobierno, en vez de proteger a sus nacionales, lo que hace es perseguirlos y atropellarlos, y hace lo posible para que abandonen el país. O sea, todo aquello que le resulta incómodo al gobierno, lo persigue, lo atropella, lo manipula, lo somete para que hagan lo que ellos quieren. Entonces, ese es el trabajo que yo estoy haciendo. Y los que crean en mí, también, yo trabajo por ellos, por supuesto, y los que no, también. Y los que a lo mejor consideren que yo he incurrido en irregularidades, es que eso es un derecho, esa es la democracia. Así tiene que ser la democracia. Que a un funcionario público se le exija cuenta de su gestión, esa es la democracia. Y el funcionario público no tiene que molestarse porque le están pidiendo cuentas de qué ha hecho con el dinero público o por qué actuó de tal manera que no está acorde con la Constitución y la ley.
Entonces, yo creo que en democracia es posible resolver todas estas cosas. Y yo respeto a todas estas personas, están en su derecho y bueno, yo asumo también las consecuencias y enfrentaré cualquier evento que se me presente en la vida y en esta lucha que tengo actualmente. Respecto a Óscar Pérez, una de las tantas pruebas que consigné, esta la voy a hacer pública, ya he hablado de eso, es que este operativo comenzó con una negociación que estaba haciendo un funcionario, un efectivo de la Guardia Nacional. Seguramente ustedes vieron las negociaciones entre Óscar Pérez y esta persona. Había una mediación, hasta ahí las cosas parecían bien encaminadas, porque se iba a entregar, él estaba rendido, hasta en las guerras a los rendidos se les respeta la vida. Estaba rendido, esta persona, este militar dice, vamos a esperar a un fiscal del Ministerio Público y para hacer la negociación, y los medios de comunicación incluso dice. Entonces, repentinamente termina la negociación y llega el Comando Estratégico Operacional, comandado por Remigio Ceballos y Chazo, y viene acompañado con el jefe de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda, y toma el control de la operación. Se acabó la negociación y empieza la planificación, porque tenemos testigos, incluso las propias personas que estaban allí en el evento, nos sirvieron de testigos de cómo ocurrieron los hechos. Empezaron a planificar el evento y comenzaron a accionar militarmente contra el inmueble donde se encontraba Óscar Pérez y las 6 personas que lo acompañaban. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional indica en el artículo 18 que el Comando Estratégico Operacional, que como dije anteriormente es un órgano que tiene el mismo rango del ministro de la Defensa, del Ministerio de la Defensa, solamente se moviliza operacionalmente bajo el mando del presidente de la República. Nadie más puede movilizar ese comando, sino por órdenes del presidente de la República. El comandante del Comando Estratégico Operacional puede tomar decisiones desde el punto de vista administrativo, pero para movilizar el comando o ejecutar alguna operación que involucre al comando, tiene que ser autorizado por el presidente de la República. En consecuencia, él fue el que dio la orden. Pero además los testigos que estaban allí señalan que fue una comunicación permanente y fluida entre el presidente y el comandante. Voy a hacer esto, voy a lanzarle los cohetes, ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a destruir la vivienda. Entonces, evidentemente que allí hay un compromiso, no solamente del presidente Nicolás Maduro, que fue quien dio la orden, además de que públicamente dijo antes del evento, meses antes, que había que aniquilar ese grupo. Y después del evento dijo, la orden se cumplió. O sea, él dio la orden de aniquilarlo y después se cumplió la orden. Y otro cúmulo de pruebas que me reservo señalarlo en este momento. Cuarta pregunta, Roger Sabatés, del País. Okay. Pasamos a Lorena Arraiz, de Venezuela. Virginia Linares. Sí, yo quería preguntar, quería hacer una pregunta, sobre todo viendo la presión internacional que se está ejerciendo ahora mismo contra el régimen, tanto desde el punto de vista jurídico como político e incluso económico, que es lo que más les afecta a ellos.
¿qué considera usted, hasta qué punto puede esto hacer rectificar al gobierno de Maduro con toda la violación de los derechos humanos que está cometiendo, sobre todo de cara a las declaraciones que dio ayer Delcy Rodríguez, donde dice que nunca van a entregar el poder político? Y la segunda pregunta es, también va de la mano con respecto a lo que comentaba mi compañero David Placer. Usted dice que la violación de los derechos humanos que hace ahora el gobierno de Maduro es sistemática. Sin embargo, en Venezuela se habla de presos políticos desde hace más de 15 años. Entonces, yo quiero saber dónde fue ese punto de inflexión en que antes había Estado de Derecho y ahora no. Gracias. Virginia. Sí. La presión internacional. Mira, yo creo que eso ha sido una de las cosas fundamentales y decisiva para la situación venezolana. Sin la ayuda internacional, de verdad que no sé cómo estaríamos en este momento. Quién sabe qué estaría pasando. Y yo creo que la ayuda internacional va a ser determinante para la liberación de Venezuela, para lograr las libertades, los derechos. Fíjate que tú me haces mención a esa frase tan terrible que dijo este personaje perverso sobre que ellos nunca van a entregar el poder. Esa frase también me la dijo a mí Maduro. Y yo creo que fue ya cuando, incluso eso fue después del pronunciamiento que hice respecto a la sentencia, me dijo, es que nosotros nunca vamos a entregar el poder. Le dije, pero es que el juego democrático se gana y se pierde. Se supone que esto es una democracia. O sea que usted no es demócrata. No, pero es que yo no le voy a entregar el poder. Bueno, ahí por ahí se fue. Pero es eso, yo sé que nunca van a entregar el poder. Ellos quieren perpetuarse en el poder. Y lo peor del caso es que no quieren tener control. Quieren hacer una mala gestión, que nadie los controle, permanecer ahí de por vida como si esa fuera su casa, que no tengan control del gasto público. Es lamentable todo eso. Entonces, por eso es necesario la unión, la cohesión de todos los venezolanos. Me preguntas sobre cuál fue el punto de inflexión. Yo creo que ese punto de inflexión ya venía. Por eso es que es bueno recordar eventos pasados. Incluso traje a colación hechos que denuncié en el 2010. Lo que pasa es que yo creo que nunca hubo una postura tan contundente como haber dicho que el orden constitucional estaba fracturado. Pero en el 2009 yo dije, estos policías son violadores de los derechos humanos. Es que en un Estado se pueden violar los derechos humanos. El punto es que esa violación sea investigada, esa violación a los responsables se les sancione. El tema es que no hay sanción, no hay investigación. Los organismos no están adoptando o realizando, ejecutando las acciones necesarias para que se investigue, para que se logre el resultado y haya la sanción. Porque si se investiga y no hay violación a los derechos humanos, bueno, perfecto, por lo menos hubo un proceso donde
se tuvo la oportunidad de exponer, porque no siempre todos los hechos punibles que se denuncian son ciertos. Ha ocurrido, mira, se cometió un homicidio, entonces resulta, no, es que fue muerte natural, ¿entiendes? O sea, no siempre el hecho denunciado termina siendo constitutivo de delito, pero lo importante es eso. Y así yo venía denunciando. Cuando yo denuncié públicamente, y creo que fue el 15 de enero de 2015, dije, esta resolución 8610 es inconstitucional. Y no solamente eso, le mandé una comunicación al ministro y mostré la comunicación. Aquí está la comunicación que le estoy mandando al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, para que rectifique y cambie esa postura, porque eso lo que evidencia es que el Estado es violador de los derechos humanos. Y sí, no hay voluntad de rectificar. Yo creo que Maduro y su grupo criminal, él es criminal también, no solamente en materia de derechos humanos, en materia de corrupción, legitimación de capitales y otros incursos en narcotráfico. No tienen, eso es problema de voluntad. No hay voluntad política para gobernar bien, mucho menos hay voluntad política para rectificar. Eso es imposible ya. Hay que tener mucha madurez para rectificar, para admitir, para aceptar que se cometieron errores, para decir sí, cometí errores y rectifico. Hay que tener mucha conciencia de eso. Pero quiero decirte algo. Ellos no van a rectificar. Ellos no van a entregar el poder, pero los venezolanos les van a quitar el poder. Los venezolanos van a llegar al poder, los van a sacar del poder y van a responder por las acciones que han ejecutado. Los venezolanos unidos, no solamente los que están dentro del país, sino también la diáspora, esa gente que todos los días siente y padece las consecuencias de estar en el exilio, esa gente valerosa, esa gente buena que ha tenido que abandonar Venezuela por la irresponsabilidad de un grupo de delincuentes. El siguiente, Piero Televisión. Un saludo, doctora. Primero, bueno, la saludo no solamente como periodista, sino también como venezolano. Yo considero que la postura o la posición que usted asumió políticamente ha sido la adecuada y deberían y van a seguir saliendo, porque han salido funcionarios que reconozcan que lo que se está haciendo va más de la mano a un adoctrinamiento y no a una resolución de problemas. Ahora mi pregunta es la siguiente, la voy a basar en lo que es esa palabra, adoctrinamiento. Usted en la posición que actualmente está asumiendo, dando recorridos internacionales para denunciar las cosas negativas que ha hecho el gobierno de Venezuela, es necesario abordar un punto, y lo veo de esa manera periodista porque estuve en ejercicio mucho tiempo directamente observando, o sea, de cerca todo lo que ocurría. La Fuerza Nacional, la Guardia Nacional, que en la Constitución se establece como un poder autónomo, están aplicando elementos discursivos, están aplicando un adoctrinamiento desde los altos funcionarios, los cuales uno entra o ingresa a un área de la Guardia Nacional y está completamente relacionada a los elementos políticos que identifican al partido de gobierno, que en este caso es el PSV. Además de eso, en medio de la situación económica que atraviesa Venezuela, que no es un secreto para ninguno en la comunidad internacional como en nuestro país, el gobierno, en vez de implementar medidas económicas o políticas contundentes que reafirmen la posición del país, se han ido más de la mano a lo que es aplicar sistemas de carnetización para poder continuar ganando adeptos al poder. Estado, gobierno, usted en la posición lo que mismo, asume, y ¿qué partido. denuncias o qué pruebas contundentes puede ofrecerle al escenario internacional para que aborden directamente ese punto de adoctrinamiento del gobierno en función del país?
Tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Es un adoctrinamiento no solamente a la Fuerza Armada. Fíjate que nuestra Constitución dice que en los artículos referidos a la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada Nacional está al servicio de la nación, al servicio para garantizar la soberanía de la nación y al servicio de la nación. No, la Fuerza Armada en Venezuela lamentablemente está al servicio del partido de gobierno. Y hay una confusión, o sea, como que si Estado, gobierno y Fuerza Armada fuera lo mismo. Una cosa es el Estado permanece, los gobiernos cambian. Entonces, no, ellos han confundido todo eso. Y es eso, yo creo que hemos sido testigos de ese adoctrinamiento y sometimiento, que yo creo que fue, que también lo dijiste, a través de ese carné de la patria. Hay un carné de la patria, se llama así, qué lamentable que se llama carné de la patria, que se lo dan solamente a los afectos a ellos. Pero entonces, quien no tenga el carné no puede tener acceso a la pensión de vejez. Quien no tenga el carné no puede tener acceso a la bolsa nefasta también de alimento que le dan que le venden, esa no la dan, que le venden a las personas. Es decir, que los derechos son para los afectos a ellos, que ellos son gobierno nada más de los afectos a ellos, no gobierno de todos los venezolanos, que eso es, de eso se trata, un gobierno es para todos los venezolanos, estén con ellos o no estén. Y la Fuerza Armada lamentablemente se ha desnaturalizado. Yo hace 2 días lancé un Twitter con ocasión al tema de los militares, porque es grave la persecución que le están haciendo ahora a los militares. Y ustedes dirán, bueno, pero es que los militares los apoyan, los de alto rango, pero los cuadros medios o aquellos que han tenido la fuerza de rebelarse y decir estoy en contra de esto, los han encarcelado y los han perseguido. Pero yo voy a aprovechar tu pregunta para mandarle un mensaje a la Fuerza Armada. Y esto lo voy a decir responsablemente. Ayer estuve en la Corte Penal militares venezolanos denunciando la violación a los derechos humanos. Y Maduro y su grupo lo que quiere es responsabilizarlos a ustedes de la violación de los derechos humanos. Es decir, yo vi unas declaraciones de quien usurpa el cargo de fiscal general. No, es que Maduro no tiene nada que ver con las violaciones a los derechos humanos. Eso es los militares, algunos militares. O sea, ya están encaminando las cosas a decir que son los militares los responsables de la violación a los derechos humanos. Esto los debería llevar a ustedes a reflexionar. Y en vez de estar defendiendo un gobierno, defiendan con orgullo ese uniforme que una vez nos hizo sentir honor y orgullo de la venezolanidad. Entonces defiendan ese uniforme, defiendan a la población, defiendan a la nación, no defiendan a un grupo de delincuentes. Esa es la tarea de la Fuerza Armada. Y sí, han sometido al pueblo no solamente por el carné de la patria, por la bolsa de alimentos. Entonces los someten a que voten por ellos, a que vayan a las manifestaciones, a que declaren cuantas veces ellos quieran, a que se sienten horas y horas para oír las charlatanerías que ellos dicen y los vean bailando y los aplaudan. Para eso es que están utilizando el carné, la bolsa de alimentos, para un adoctrinamiento y un sometimiento. Siguiente, Ana Alonso, de Independiente. Gracias, César. Me gustaría preguntarle, ha dicho que van a sacar de poder los venezolanos a Maduro. ¿Cómo se puede hacer? Porque la vía democrática no parece muy fácil. Y luego sobre España, ¿qué contactos va a tener oficiales o ha tenido? Y si nos puede explicar qué datos tienen sobre España, tanto financiación de partidos como Podemos, o lo que pueda contar, o bien la fuga de capitales de venezolanos
entiendo que hay parte que no puede contar, pero quizá nos pueda dar indicaciones de, como dice Odebrecht y Eduardo Cabello y Brasil, pues nos pueda dar una pista de todos los datos que tenga. Gracias. Yo no te entendí la última pregunta de los venezolanos. Sí, que al igual que pueda tener usted datos que me ha entregado la Fiscalía o que esté manejando, tanto de de actuales capitales de venezolanos que estén aquí, irregularidades diversas, o bien pues, la financiación de partidos como Podemos. Sobre temas de lavado de activos y fuga de capitales aquí. Eso se lo conté Ani con Mario, fiscal general. Mira, el tema primero, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a dar algunas ideas. Lo primero que tenemos que hacer es la unión. Yo no creo en actos de fuerza, yo creo en actos democráticos. Tiene que ser democráticamente. La unión. Hay que tener conciencia de que es necesario la unión de todos los venezolanos para poder sacar a la dictadura, a la tiranía. Fíjate en este adefesio de elecciones que convocó Maduro y los Rodríguez. Y por supuesto el CNE es un agentes demandados, que los mandan, les ordenan. Si ha habido una cohesión de todos los factores, no siendo abstencionista, sino rechazando ese proceso por estar viciado, rechazando ese proceso porque no da garantías, no hay condiciones de igualdad para participar. Cualquier acción para convalidar ese proceso es oxigenar a Maduro y consolidarlo en el poder. El día que entendamos que tenemos que ir juntos, así no nos tengamos simpatía unos con otros, no avanzaremos hacia la conquista de la derrota de Maduro, la salida de Maduro, la encarcelación de Maduro. Entonces es necesario la unidad. Una vez que haya unidad, se pueden comenzar a elaborar planes concretos. Yo he tenido la experiencia de recorrer algunos países y he conversado con primeros ministros y presidentes y siempre, fíjate que ni siquiera venezolanos resienten que, oye, pero ustedes tienen que unirse para trabajar en función de un objetivo común. Y en Venezuela, con la gente que yo hablo en Venezuela, me dice, oye, pero queremos de verdad salir de esto, pero que sea una propuesta única. Una persona dice una cosa, otro dice otra cosa, y así no se va a lograr nada. Entonces es importante la unidad, la unión, que todos nos despojemos de las diferencias, nos despojemos de los conflictos, de esas cosas que nos separan y entendamos que tenemos que trabajar juntos para lograr ese objetivo. Cuando hay unidad, hay fuerza. Juntos somos más fuertes y surgen propuestas e ideas que permiten derrotar al gobierno. Respecto a los capitales, a las fortunas que están aquí en España y por el planeta de Venezuela, porque no tenemos alimento y comida, porque las fortunas están en los bolsillos de muchos venezolanos o de sus familiares, o en los bancos, sobre todo europeos. Y de Estados Unidos también, claro. Aquí detuvieron unas personas, fue a requerimiento de los Estados Unidos, pero nosotros le pedimos a esa persona se le congelaran las cuentas, no solamente en España, sino también en Andorra, y le pedimos una alerta roja de Interpol con captura internacional. Y como ellos también consignamos, sobre todo al fiscal general de Andorra, elementos para
que comprometían la responsabilidad de muchos venezolanos, aunque quiero reconocer el trabajo que ha hecho el fiscal general de Andorra ha sido un trabajo técnico. Eso es lo mejor que yo he visto. Tiene claro y ha tomado las medidas necesarias para perseguir los capitales de los venezolanos. Ha sido un extraordinario trabajo y que yo estoy seguro que una vez restituida la democracia nosotros podamos retornar esos capitales. Se me va una pregunta. Los capitales en Estados Unidos. Respecto a los capitales en Estados Unidos, mira, si alguien está claro con eso es el propio Estados Unidos. Pero Estados Unidos y todos los países tienen su tiempo, no el tiempo nuestro, sino el tiempo de los países. ¿Qué hemos entregado? Además, me apunta Zair que nosotros hemos entregado un cúmulo probatorio respecto de muchos venezolanos que tienen sus fortunas en Estados Unidos y sus bienes. Bueno, que no sé si se me escapó algo. Ok. Carmen Rodríguez, del diario Las Vegas. Buenos días, fiscal. Mi pregunta con respecto a lo que usted está hablando de la prueba de las Fuerzas Armadas. En declaraciones de ese día hablaba sobre posibles atentados, asesinatos y varias excepciones. ¿Usted qué información tiene con respecto a eso que puede confirmar? Y si eventualmente esto podría ser incorporado en la demanda a la Corte Penal Internacional. ¿Atentado de quién? De los militares están detenidos, por lo que usted dijo, ¿no? Lo que planteó. Sí. No, mira, fíjate que para incorporar nuevos elementos ante la Corte Penal Internacional, es necesario evaluar primero, hacer un estudio. Nos apoyamos con algunos colegas de otros países, entre ellos Blas Imbroda, para poder presentar, porque cuando uno acude a la Corte Penal tiene que ser responsablemente, o sea, debe tener todos los elementos y la seguridad de que lo que está consignando se ajusta a los tipos penales establecidos en el Estatuto de Roma y que los elementos probatorios van a servir de guía de orientación en el supuesto de que se inicie una investigación. Entonces, por ahora no tenemos eso previsto, tendríamos que estudiarlo, evaluarlo. Lo que sí te puedo decir es que tenemos información de que la vida de los generales Miguel Rodríguez Torres y Alexis Ramírez López corre peligro. Están diseñando como una estrategia para hacer ver como un accidente y por supuesto aniquilarlos. Entonces, mira, hay que estar bien alerta con eso. Yo como defensora de la vida, por supuesto, sí, por supuesto que denuncio eso públicamente, lo que está pasando con estos dos militares. Y ya previo he venido denunciando otros eventos, como el caso del general Baduel, incomunicado en una situación como un limbo jurídico. Hace algunos meses atrás estuve denunciando que permaneció, creo que fue 29 o 39 días incomunicado. Igualmente ocurre con Cagoripano, que hay una denuncia de algunas lesiones físicas que le produjeron quizás daños irreversibles, y así varios militares, decenas de militares que están incomunicados y que fueron tildados de traidores, de conspiradores, de terroristas, solamente por expresar su descontento por lo que está pasando en Venezuela, por la forma como ha venido este grupo de delincuentes atropellando y vulnerando los derechos de los venezolanos. Isabel Morán, presidenta de Venezuela Press. Señora fiscal, mi pregunta va encaminada a conocer la situación actual de los expedientes de los fallecidos en las tormentas de 2017. Sabe usted que después de su destitución esos expedientes quedaron paralizados, no conocemos la situación exacta de quiénes fueron los que asesinaron, si realmente esas personas van a ser imputadas y van a luego a
encarceladas, no pagar su pena. Yo quisiera saber la nueva instrucción del fiscal que fue impuesto por la Asamblea Constituyente, si usted tiene conocimiento de la situación actual de esos expedientes y si le puede de alguna manera enviar alguna esperanza a los familiares de los jóvenes fallecidos en la protesta 2017 que están esperando alguna respuesta de las autoridades, si usted conoce cómo van esos casos y si de alguna manera esos casos también fueron expuestos ahora en su denuncia en la Haya. Gracias. Una denuncia primaria. ¿Cómo? Se supone que eso es la base de la denuncia Sí. primaria. Sí, no, en Venezuela es imposible que esta persona que usurpa el cargo de fiscal dé alguna respuesta. Todos estos expedientes de los eventos ocurridos en el 2017, nosotros los tenemos digitalizados. Es más, parte de las pruebas que nosotros entregamos, escogimos aleatoriamente algunos casos y los entregamos en la Corte Penal Internacional. O sea que por este caso va a haber justicia, porque la Corte Penal ya tiene en sus manos todos los expedientes que nosotros consideramos que eran los casos que constituían, estaban encuadrados dentro de la violación a los derechos humanos. Porque de los 131 fallecidos, no todos estaban dentro del supuesto, pero en todo caso los 131 expedientes nosotros los tenemos. Nos cuidamos de digitalizarlos. Nosotros tenemos contactos con muchas de las víctimas y visto el emplazamiento que me hace, yo voy a aprovechar y mandarle un mensaje de esperanza a todas las víctimas, no solamente ante la Corte Penal Internacional, sino en el organismo que sea necesario. Nosotros vamos a acudir con los elementos que tenemos para que haya justicia, para que sea reivindicada. No solamente se sancione a los responsables, sino sea reivindicada también la lucha de los estudiantes, de los jóvenes durante esos eventos. De verdad que fueron unos verdaderos valientes, fueron los que enfrentaron. Nosotros en algún momento, cuando se rescate la democracia, hay que hacer un monumento a la lucha de los jóvenes durante estos y muchos eventos en los últimos años en Venezuela. Yo creo que es un acto de justicia que tenemos que hacer. Entonces, no creo que este señor tenga intenciones de aclarar algo. Fíjense que él ni siquiera se pronunció sobre el evento de Oscar Pérez. Hizo mutis, no dijo nada. Y además, tenemos información que el caso, por ejemplo, del joven Pernalete, lo desaparecieron. Ustedes saben que ellos, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, antes de que el Ministerio Público se pronunciara, salieron públicamente a decir: no, el joven Pernalete murió por una pistola de perno. ¿Cómo sabían ellos que había pistola de perno? ¿O cómo sabían ellos que ocurrió ese evento si nunca tuvieron acceso a la investigación? Esa noche yo llamé a Jorge y le dije: no sigas diciendo eso porque eso es falso. Eso no es así, tú lo sabes. Y en esa misma palabra se lo dije. Bueno, yo le dije: yo voy a decir mañana mismo eso. Aguántate una semana. No me voy a aguantar una semana, lo voy a decir. Y yo salí y lo dije. Y ese día entraron en cólera, porque ellos sabían que había sido la Guardia Nacional. Muchos de los videos los recogieron ellos. Afortunadamente llegamos a tiempo y pudimos recoger algunos de los videos de los negocios que estaban cerca. Entonces, probablemente lo que quiero decir es que hayan desaparecido todos esos expedientes, pero no importa, yo los tengo. En la Corte Penal o en algún lugar existe la jurisdicción universal en algunos países, que España también en alguna oportunidad tuvo eso. Vamos a hacer justicia. Penúltima pregunta, Ana Rodríguez, programa radial Diáspora Venezolana. Buenos días. Hola, Ana. Un poco en lo que comentaba mi compañero de MT, mi pregunta va dirigida hacia anteriormente usted señaló que era un amante o practicaba los derechos humanos. Yo quería preguntarle, tengo contacto con
que fue muy mediático, que fue el de la jueza Fiuni, si con ella también se va a hacer justicia o ese caso se va a presentar ante las autoridades internacionales competentes. En todos los casos vamos a hacer justicia, en todos los casos, y que haya la responsabilidad que tenga que haber. No puede haber distinción. Eso es una de las cosas que debemos internalizar también. Todos, no puede haber excepción. La jueza Fiuni y todas las denuncias que se hagan. Porque ¿qué es lo que aspira el ciudadano? Aspira a que sus derechos sean tutelados. Bueno, a lo mejor una persona contra ella cometen un delito menor, pero la gente quiere que su delito menor, el delito del que fue víctima, si sea menor, un hurto pequeño, quiere que haya respuesta, que el Estado le dé respuesta. Entonces yo creo que ese resentimiento que algunas veces tiene la gente es precisamente por eso, porque siente que no hay respuesta, que no, su caso no se le da respuesta, que no hay justicia, y de ahí es que vienen los conflictos sociales. Entonces yo creo que este y todos los casos tienen que ser resueltos. Para finalizar, Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Diario. Señora fiscal, me ha apasionado todo lo que he hecho. Quería subrayar algunas cosas y seguirle su comentario. Me parece gravísimo que la seguridad ciudadana se le entregue a la Fuerza Armada. En España la seguridad ciudadana hemos vivido exactamente el proceso contrario. La desmilitarización de las fuerzas de orden. Y esto ha sido absolutamente decisivo. Y eso está claramente señalado en la Constitución. Veníamos de un régimen donde las Fuerzas Armadas se componían del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y las Fuerzas de Orden Público. Eso era el franquismo. En la Constitución, en el régimen democrático, las Fuerzas Armadas se componen del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Y lo otro no, de ninguna manera, son Fuerzas Armadas. Eso tiene una consecuencia muy decisiva, porque la integración, entonces, enfrentarse a la policía no es un delito militar, es una acción cívica, ciudadana. El disidente, el que protesta, no es el enemigo, el enemigo es cuando estamos en una confrontación con otro país. La manifestación la hacen ciudadanos plenos de derechos y no pueden ser tratados como el enemigo a derrotar o a aniquilar. Eso es una doctrina militar inservible para estos casos. Y eso me parece que es de una gravedad enorme. También me ha parecido muy relevante, y es la primera vez que he oído hablar de ello, me excuso, pero sigo el tema venezolano, pero no con tanta intensidad como estamos diciendo. Esto que ha llamado usted el carnet de la patria, esto es insólito. Esto es distinguir entre los buenos y los malos venezolanos. Pero qué broma es esta. Esto también lo hemos vivido aquí. O sea, usted, aquí había la anti-España, que eran todos los que no eran franquistas. Aquí había, eso que dice usted, ese carnet solo se le da a los afectos. Aquí había para determinadas cosas, había que tener un certificado de adhesión al movimiento. Certificado de adhesión al movimiento para presentarse a las oposiciones de la función pública. Un certificado de adhesión al movimiento. Y si no se podía ir adelante. Este asunto de un carnet de la patria para los afectos, un carnet de la patria que al parecer tiene consecuencias en tener acceso a las bolsas de alimentos y todo lo demás, pero claro, esto es lo que vivimos también aquí, perdone, dada mi avanzada edad, que es lo que se llamaba la cartilla de racionamiento. Yo lo vi en Cuba, ¿sabe, señora? Yo vi en Cuba en una cena oficial con el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez,
entonces repartieron puros y los ministros cubanos cogían los puros a puñados, porque en Cuba el tabaco estaba racionado. Me dijo un amigo, el comunismo es un sistema que cuando se implanta en el Sáhara raciona la arena. Bueno, lo que les quiero decir es que esto que nos ha contado me parece gravísimo que exista ese carnet, y me parece que ya empieza que ojalá cunda el asunto de la unidad, que es absolutamente fundamental para que pueda avanzarse. Y luego me ha preocupado también mucho, porque claro, los militares no son insensibles a la situación. Enfrentar a los militares con la ciudadanía, eso llega un momento en que los militares no quieren eso. Claro. Están reclutados para otro trabajo, no para ir contra sus ciudadanos. Y esta gente al final tiene también un reflejo moral. Los que no están corruptos, los que no son mercenarios de la situación esta lamentable, al final tienen un reflejo moral muy fuerte y van a padecer muchísimo. Y nada más. Muchas gracias. Oye, qué bueno que estamos cerrando con esa pregunta. Es que no es pregunta, esa es una reflexión muy importante, Miguel Ángel. Y qué bueno que ustedes entienden lo que está pasando en Venezuela, porque ya lo vivieron, este país lo vivió. Y el joven periodista que está allá atrás lo hablaba sobre el adoctrinamiento, que te quería señalar, Miguel Ángel, que el tema de la militarización de la seguridad ciudadana y la militarización de la cotidianidad venezolana es inaudita. Por ejemplo, los partidos del oficialismo y afectos al oficialismo hablan de el comando, la batalla, en los batallones. O sea, no es el grupo, como se habla, como hablan los partidos, o sea, tienen el léxico de los militares. Entonces los militares ocupando cargos de civiles. Y fíjate que nuestra Constitución dice que la seguridad ciudadana, dice textualmente, es eminentemente civil. Y desarrolló ese artículo la ley de policía, del servicio de policía, y dice: la Policía Nacional va a estar en manos de un civil, ¿no? Violando la ley, está un militar al frente de la Policía Nacional, que es Pérez Ampueda, el que estuvo subordinado a Ceballos y Chazo en el operativo donde masacraron a Oscar Pérez y a su grupo. Entonces, eso es la realidad, porque ya es común en el ciudadano de a pie decir: la unidad de batalla, la unidad de combate, o sea, en lo cotidiano. Entonces, eso, han venido sometiendo y adoctrinando no solamente a los militares, sino al ciudadano. Y esa es una política, así en muchos países ocurrió, que prefiero no hacer referencia a ellos. Pero qué bueno hablar estas cosas contigo, porque hay comprensión del tema. Y bueno, el carnet de la patria, tú puedes votar si tienes el carnet de la patria. Entonces, quien no sea afecto a la delincuencia no puede votar. Los delincuentes, o sea, delincuentes, bueno, es que estos son delincuentes también. Pero, por ejemplo, hay un personaje que se llama Valentín Santana. Tiene 3 órdenes de captura. Y él aparece en una foto con varios ministros. O sea, por Dios. O sea, la esposa del César no tiene que serlo, sino parecerlo. O sea, yo no puedo retratarme con esa persona. Tiene 3 órdenes de captura. Y yo lo he dicho, lo dije a viva voz cientos de veces. Y decía: hay 2000 órdenes de captura que los policías no quieren
realizar, entre ellas la de Valentín Santana. Bueno, porque ya conviven los colectivos armados también, una práctica que se ha institucionalizado, la ha institucionalizado el gobierno para perpetuarse en el poder, para mantenerse en el poder, los colectivos armados que detienen personas, o sea, como una autoridad. Esto es terrible. Y, por supuesto, militares enfrentados con la ciudadanía. Cuando, bueno, ellos tienen esposa, hijos, madres, hermanos, que tienen los mismos padecimientos que tiene toda la población. Me encantó tu reflexión, Miguel Ángel. Gracias.